Sí, buenas tardes. Bueno, como discutíamos esta mañana con el profesor Yanarea, la tercera ha sido la vencida. No sabemos si es particularidad de Spinoza. Spinoza, no sé, ahora nos va a explicar un poco el profesor si es así o no. Bueno, la reitero las buenas tardes. El Café Filosófico, como ustedes lo saben, es una actividad que estamos haciendo dentro de un grupo de actividades filosóficas para estudiantes de filosofía, para profesores de filosofía. Ahora tenemos la particularidad que tenemos los estudiantes de la filosofía práctica, la segunda cohorte de la maestría en filosofía práctica. Y como había dicho en veces anteriores, el Café Filosófico lo que busca es traerle a ustedes estos temas que no aparecen en el currículum. No sé, nuevamente, el profesor Yanarea nos explicará por qué Spinoza no aparece tanto en los currículums. Spinoza, Hume, son autores importantes que poco se ven. Entonces, dentro de estas discusiones anuales hemos elegido a Spinoza, elegimos a Hegel la vez pasada, que el profesor también nos compartió. Hoy vamos con Spinoza y yo sí voy a dar muy poco hoy porque la mayoría están cansados de escucharme a mí. Y le vamos a dar la palabra desde ya al profesor Yanarea. Es la misma mecánica de siempre, el profesor va a hablar un rato y después abrimos el espacio para que ustedes puedan retroalimentar si han comprendido o no, o si es posible, en el caso de Spinoza. Profesor Jorge Yanarea. Muchas gracias, Toribio, por esa presentación. Efectivamente, el año pasado les hablé del retorno del fantasma, ¿se acuerdan? Sobre la filosofía de Hegel. Este año he escogido a Spinoza por razones que serán aparentes dentro de poquito. Primero que todo, quiero felicitar al departamento de filosofía, la maestría de filosofía. Aquí hay varios estudiantes de la maestría, por esta actividad, porque la verdad, y nada más que la verdad, es que si la Universidad de Panamá no hace esto, no lo va a hacer más nadie. Así que es muy importante que ustedes sientan que ustedes están contribuyendo en algo que nadie más va a hacer. Es un espacio, es una contribución a la educación del país. Ustedes me dirán, después de escucharme hoy, cómo ustedes piensan encaminar, cómo ustedes piensan conducir esa educación del país, porque en realidad lo más importante, después de que haga mi presentación hoy, va a ser obvio que es lo que ustedes quieran hacer con esto. Sobre Spinoza, ¿por qué Spinoza? Bueno, primero que todo, Spinoza es un pensador del siglo XVII que tiene una serie de episodios muy interesantes en su biografía. A la edad de 24 años, cuando Spinoza no había escrito absolutamente nada, era solamente un miembro de la comunidad judía de Ámsterdam, Spinoza fue excomunicado. Cuando ustedes leen el decreto de excomunión de Spinoza, es una cosa terrible. Ni siquiera su familia, ni siquiera sus hermanos pueden ver a Spinoza o nombrar a Spinoza. Nadie puede. Es decir, es desterrado, abolido de la comunidad judía. La pregunta es, ¿una excomunión tan potente como esa era algo frecuente, era algo común? ¿Qué había hecho Spinoza para justificar eso? Lo veremos luego. Hay otro episodio que a mí me parece que es más importante para nosotros hoy, que tiene que ver con la muerte de Jan de Witt. Jan de Witt era un político de la República Holandesa, es decir, en determinado momento en el siglo XVII, antes que Inglaterra, Holanda, los Países Bajos, levantaron una república. Y esa república tenía como uno de sus conductores a un político llamado Jan de Witt. Cuando Jan de Witt leyó las obras de Spinoza, dijo, esto es precisamente de lo que trata la república. Y cuando Spinoza conoció a Jan de Witt, sintió que era el mismo proyecto. Es decir, en un corto espacio de tiempo, Spinoza transitó de la crítica al dogmatismo religioso
a la crítica al dogmatismo político. Piensen que esa transición es clave para nosotros hoy. ¿Qué pasó con Jan de Witt? Bueno, Jan de Witt llegó a colocar a Ámsterdam, sobre todo a la ciudad de Ámsterdam, como una ciudad próspera, una ciudad de las más interesantes de Europa, sobre todo por el amplio ejercicio de las libertades políticas y civiles que había en Ámsterdam. Tanto era así que los judíos que habían tenido que esconderse literalmente en España y en Portugal, cuando finalmente llegaron a Ámsterdam luego de la persecución en el continente, podían comportarse como judíos, es decir, tenían su sinagoga, tenían sus prácticas religiosas, podían vestirse como judíos en absoluta libertad. Y obviamente ellos contribuyeron económicamente a la prosperidad de la ciudad de Ámsterdam. A diferencia de su padre, por ejemplo, Spinoza fue educado como un niño judío y desde muy temprano Spinoza aprendió todo lo que se podía saber sobre la Torá y conoció muy bien el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo no voy a detenerme mucho en el temprano Spinoza, pero sí quería comentar cómo terminó Jan de Witt. Jan de Witt sencillamente fue objeto de una conspiración, fue víctima de una conspiración. El Imperio francés miraba muy mal a Ámsterdam, sobre todo por aquello de que era una ciudad que se había posicionado muy bien en Europa como una ciudad republicana. Francia era una monarquía y entonces el Imperio francés decidió invadir los Países Bajos. Cuando ocurrió la invasión, parte de la conspiración contra Jan de Witt fue que se acusó al hermano de Jan de Witt de tener algún tipo de manipulación de negocios ilícitos con los franceses. Y las autoridades arrestaron al hermano de Jan de Witt. Y Jan de Witt fue ese día, eso ocurre en La Haya, ya Spinoza vivía en La Haya, a unas pocas cuadras de la prisión, y el primer ministro de los Países Bajos fue a la prisión a tratar de liberar a su hermano. Una turba los encontró en el lugar, los acorraló, entró con mucha violencia en el lugar, mataron a golpes a Jan de Witt, lo despedazaron físicamente y lo hicieron carne en palito. ¿Okay? Todo eso ocurrió a unas pocas cuadras donde Spinoza vivía. Spinoza, cuando se enteró, quería tratar de ir a ayudar a Jan de Witt, pero evidentemente hubiera muerto también en el incidente. Murieron muchas personas y eso piensen que va a marcar un poco a Spinoza. El hecho de que quien era para él el líder de la República fue víctima de eso que llamamos un movimiento callejero, una turbamulta, que lo asesinó literalmente. Eso ocurrió hacia el final de la vida de Spinoza y muy poco escribió Spinoza después de eso. Esos episodios, que son episodios interesantes en la vida de un filósofo, creo que muy pálidamente reflejan la importancia de leer a Spinoza hoy. Para entender un poco ese título que yo le he puesto a el café filosófico de hoy, que es Spinoza para el siglo XXI, no lo he copiado de ninguna parte, es una cosa que me he inventado yo. Quiero leerles unos textos recientes
de politólogos actuales. El primero es un texto de Chantal Mouffe. El texto se llama El poder de los afectos en la política. ¿Okay? Ese texto es publicado en el año 2023, es decir, es de este año, fresquecito. Dice Chantal Mouffe lo siguiente, voy a leerles para que ustedes vean cuál es el planteamiento de ella sobre la realidad política actual. Dice, ante los esfuerzos de las élites por sacar provecho de los afectos producidos por la pandemia e imponer un modelo autoritario, es imprescindible que la izquierda dé respuesta a la demanda de seguridad y protección. Esto representa un gran desafío, ya que el marco racionalista que suele inspirar las políticas de izquierda constituye un obstáculo para reconocer la importancia de los afectos. De hecho, todo lo atinente a las emociones y los vínculos afectivos se considera inconsistente con el avance del progreso bajo la guía de la razón. Esto es de particular evidencia en el caso de la izquierda globalista, que por haber adoptado la visión de mundo neoliberal que postula el fin del modelo adversarial en política, concibe el progreso moral como la creación de un mundo sin fronteras, donde todo y todos pueden moverse libremente sin restricciones, sin antagonismos, donde la política es un ámbito de decisiones racionales tomadas por expertos. Así, este segmento de la izquierda es receloso del deseo de seguridad al que considera de carácter conservador y por ende contrario a los valores progresistas y cosmopolitas que abraza. Sigue diciendo Chantal Mouffe, las pasiones son erradicadas del ámbito de la política y esta última queda reducida a un campo de intereses que compiten bajo los límites impuestos por la moralidad. Es decir, eso que ustedes constantemente oyen hablar de cómo debe ser la gente, cómo uno es bueno. Al postular un ideal de consenso racional, participan de lo que Oliver Marchard denomina visión asociativa de lo político, enfoque que he criticado porque niega la naturaleza partisana de la política y la posibilidad siempre presente del antagonismo. Es decir, si la razón es una, ¿por qué no seguir la razón? Nos basta con seguir la razón. No tenemos que pensar en los adversarios de la política, solamente sigamos la razón. Bueno, Chantal Mouffe critica esa visión de la política. También dice Chantal Mouffe, puse de manifiesto que esta visión es responsable del modo inadecuado en que la mayoría de las corrientes de la teoría democrática conciben la índole de la adhesión a la democracia. Son incapaces de reconocer que precisamente mediante la identificación, es decir, de los afectos, puede crearse una adhesión a las instituciones democráticas. Chantal Mouffe
en su obra no solamente recoge el sentir luego de la pandemia, que creo que es una experiencia planetaria, no hace falta que yo abunde más en este tema. La pandemia no fue experimentada en Panamá o en América Latina o en el mundo desarrollado, fue experimentada en todo el planeta. Y de una manera muy sospechosa, en forma muy similar. Independientemente de las culturas, independientemente de las etnias, los estados se comportaron de una manera muy parecida en todas partes. Dice, continúa diciendo Chantal Mouffe, quiero leerles este párrafo, porque después de la pandemia, el próximo evento que es importante remarcar como uno de los hitos de nuestro tiempo es, por supuesto, la guerra en Ucrania. Dice Chantal Mouffe, estamos ante un momento decisivo en la lucha por la radicalización de la democracia. Una nueva dimensión se suma a las demandas de seguridad y protección que, como ya señalé, actualmente son explotadas por las fuerzas neoliberales para ganar tiempo. De hecho, la conciencia respecto de los peligros de la dependencia energética podría jugar en su favor y reforzar su poder. No obstante, la necesidad de romper con la dependencia del gas ruso podría también percibirse como una señal de la importancia de acelerar la transición hacia las energías renovables. La izquierda debe aprovechar esta circunstancia. Los momentos intensos de crisis ofrecen la oportunidad de elegir entre alternativas claramente definidas. Es decir, nosotros podemos construir nuestro presente mediante la imaginación de una encrucijada. O tomamos un camino o tomamos el otro camino. O tomamos el camino de fortalecer los lazos con la tribu, con lo que consideramos los amigos, o tomamos el camino de fortalecer las instituciones democráticas, que hay que entender que tienen que ver con la estructura de la sociedad. Estos pensamientos de Chantal Mouffe, repito, que son muy recientes, son de este año, tienen una curiosa, un curioso parecido con otro libro, este aparecido en francés, un libro de François Dubé. Este libro es del 2023 también. François Dubé se enfoca más en lo que él llama la cuestión social, lo que en términos generales podemos hablar de pobreza y desigualdades. Y de una manera para mí muy sorprendente, agradablemente sorprendente, en vez de comenzar a desplegar guarismos, en vez de atosigarnos con números, François Dubé dice lo siguiente: iras y acusaciones que tiempo atrás pasaban por indignas, ahora tienen carta de ciudadanía. Invaden el Internet. En gran cantidad de países encontramos expresión política con los nacionalismos y los populismos autoritarios. Y la oleada sigue creciendo, tanto en Gran Bretaña como en Suecia, tanto en Alemania como en Grecia. La cuestión social que aportaba un marco a nuestras representaciones de la justicia parece disolverse en las categorías de identidad, nacionalismo y miedo. Es decir, para François Dubé es muy importante que nosotros veamos la conexión entre el impulso que tiene el nacionalismo y el miedo. No es sencillamente un abrazo a la solidaridad humana, es literalmente promover el miedo como una fuerza social. François Dubé se propone en su obra, dice,
aspirar a comprender el papel de las desigualdades sociales en el despliegue de estas pasiones tristes. Una pasión triste, ¿cuál es? Las pasiones tristes son el odio, la envidia, la venganza. Esas son las pasiones tristes. Mi hipótesis, dice François Dubé, es que las iras, los resentimientos y las indignaciones de nuestros días encuentran su explicación no tanto en la amplitud de las desigualdades como en la transformación del régimen de desigualdades. Es decir, no son los números de la desigualdad lo que ha cambiado. Si yo digo es que antes era un 42.6 y ahora es un 52.1, no estoy diciendo nada que sea socialmente valioso. No estoy diciendo nada que signifique algo para las personas. Y hay que entender cuál es el problema de la desigualdad hoy, más allá de esas mediciones que se hacen. Para terminar, François Dubé concluye en su obra que la búsqueda de la justicia y la igualdad para uno mismo y para los demás no es la inyección de ánimo para una sociedad que funciona mal. Debería ser el basamento de una renovación política. Es decir, no podemos enfocarnos solamente en lo mal que estamos. Tenemos que pensar en la renovación de la política, la renovación de las instituciones, los procedimientos, los actores, el lenguaje, el discurso, los objetivos. Si seguimos haciendo lo que se hacía hace 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, estamos perdiendo nuestra oportunidad histórica. Sí, yo sé que es difícil. Ustedes me van a decir, pero es que hacer algo nuevo, no entendemos qué es, sabemos que es difícil, sentimos la dificultad. Y es por eso que hay que leer a Spinoza. El libro del que yo les voy a hablar hoy, esto era solamente el contexto en el que estamos hoy, es la ética de Spinoza. Y la ética de Spinoza cierra con un elogio de la dificultad. Voy a trabajar un poquito esa idea. Señores, si ustedes encuentran un camino fácil, si encuentran ustedes un camino que es obvio, es que probablemente no están pensando. Probablemente se están dejando llevar por lo que otro quiere. Ese es el problema de lo fácil, lo obvio, lo que no requiere pensamiento. El camino de la filosofía es el camino de lo difícil, es de lo que requiere pensamiento. El camino de la filosofía es el de no aceptar ninguna autoridad, pero no solamente no aceptar la autoridad del presidente de la República o de la Asamblea, no, es no aceptar la autoridad del profesor en la clase, es no aceptar la autoridad del dirigente, del movimiento. Si no estamos dispuestos a cuestionar los liderazgos de hoy, estamos perdiendo el tiempo. El mundo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante no va a ser el mundo que yo imaginé cuando era joven. ¿Se da cuenta? Es el mundo que ustedes van a imaginar ahora. Yo no tengo ningún papel importante que jugar en el mundo que viene.
el papel importante es el que va a jugar la juventud en imaginar el mundo de ahora. Por eso es que es muy importante que la juventud aprenda a pensar con su propia cabeza, y la filosofía les da un apoyo para pensar con su propia cabeza. El proyecto de la filosofía no es repetir lo que decían los viejos sabios. El propósito de la filosofía es liberarlos de esa dominación de las mentes que hay en la actualidad. Voy a leerles las últimas líneas de la Ética de Spinoza. Le vamos a llamar a esto el camino de Spinoza. Dice: pero si el camino que he mostrado que conduce a este fin es la libertad humana, la libertad del ser humano. Pero si el camino que he mostrado que conduce a este fin parece muy arduo, sin embargo es posible hallarlo. Y ciertamente debe ser algo lo que se encuentra tan raramente. ¿Cómo, en efecto, sería posible si la salvación estuviera al alcance de la mano y si pudiera conseguirse sin gran esfuerzo, que la descuidan casi todos? Pero todo lo excelso es tan difícil como raro. ¿Por qué yo he empezado con literalmente las últimas líneas de Spinoza? La ética de Spinoza tiene la dificultad, ¿verdad? Lo dice al final, pero la dificultad está desde el principio, en la forma en que la ética está construida. Él construyó la ética sobre la base de 5 libros, 5 partes. Y la primera de esas partes es sobre Dios. Y esa primera parte sobre Dios, que dice algunas cosas extraordinarias y que fue la razón por la que lo expulsaron de la comunidad judía y fue la razón por la que fue perseguido por las autoridades católicas y protestantes de su época, y fue la razón por la que sus libros se imprimían sin poner su nombre, sin poner el título en la portada. La ética de Spinoza, eso lo podemos encontrar en la correspondencia de Leibniz. Leibniz contaba que no era posible ir a una librería a comprar la ética de Spinoza. Uno tenía que hablar con el librero y decirle: yo estoy buscando este libro. Entonces el librero, de una manera muy callada, le acercaba un libro de viajes. Entonces Leibniz se quedaba: un libro de viajes, ¿cómo así? Ábralo. Cuando uno abría el libro, era la ética de Spinoza. Es decir, no se podía mostrar en la portada el libro. Era un libro maldito. Spinoza fue un autor maldito por más de 150 años. Lo redescubrieron en Alemania a principios del siglo XIX, lo redescubrió Jacobi, y lo que Jacobi dijo es que tenía mucho que ver con la filosofía de Kant. En síntesis, el idealismo alemán es el resultado de Kant y Spinoza. No solamente Kant, Kant y Spinoza. Y allí, en las condiciones de libertad que trajo la Revolución Francesa para muchos pueblos, Spinoza comenzó a ser redescubierto de una manera pública, de una manera abierta, pero en realidad era un autor que los filósofos leían a escondidas y que impulsó mucho de eso que llamamos hoy la Ilustración. Como les decía, el primer libro de Spinoza, el primer libro de la ética de Spinoza, trata de Dios, y lo tremendo de ese libro, de esas pocas páginas de la primera sección, es que Spinoza argumenta
que no existe tal cosa, no hay ningún fundamento para la creación. Eso que llamamos el Dios creador. Spinoza está totalmente a favor de la existencia de Dios, pero no del Dios creador, no del Dios que es separado de su criatura. En los siglos siguientes se va a hablar de Spinoza como un filósofo panteísta. Panteísmo significa que Dios está en todas las cosas. Falso. No es eso lo que postulaba Spinoza. Lo que Spinoza postulaba era que todas las cosas están en Dios, que es diferente. ¿Se da cuenta? No es que Dios está en todas las cosas. Todas las cosas están en Dios. Todos los seres humanos, todas las especies animales y vegetales, todo el reino de la naturaleza, todos los planetas, todo está en Dios. Dios es una sustancia infinita y no tiene límites. Los seres humanos tenemos dos maneras de entender las cosas que tienen que ver con el tiempo y el espacio. Esos son los modos de la sustancia. Los seres humanos somos modos de la sustancia. No estamos separados. No tenemos una existencia independiente de la sustancia. Por eso, en la ética de Spinoza, muchas veces, en distintos momentos, ocurre la frase Dios o la naturaleza. Pero esa naturaleza de la que él habla no es la naturaleza pasiva, la naturaleza objeto que nosotros percibimos hoy. La naturaleza de la que él habla es una naturaleza que nos incluye, es una naturaleza que es activa, que genera cambios y que, repito, de la cual somos los seres humanos una parte también. Pienso yo, ¿qué mejor lectura que esta para todas las discusiones que hay sobre el antropoceno? ¿Se dan cuenta? Eso ya está claramente planteado en la ética de Spinoza. Entonces, cuando ustedes miran la literatura sobre Spinoza, ven los comentarios sobre Spinoza, los debates sobre Spinoza, resulta que el 80% de los debates se quedan en el libro primero. Es muy difícil avanzar sobre la ética de Spinoza porque esa discusión, ese argumento filosófico contra el Dios creador de las religiones, consume mucho tiempo, consume mucho espacio y la gente se queda allí y no avanza. Entonces usted me va a preguntar, pero ¿y qué más viene después de semejante tesis? Bueno, el segundo libro sobre Spinoza, de la ética de Spinoza, trata del entendimiento. Y así como el primer libro es una teología, el segundo libro de Spinoza es una epistemología. Y vuelve y conecta con Descartes y con el tema de las ideas inadecuadas, adecuadas o inadecuadas. Spinoza piensa que Descartes es el filósofo más importante de la época, sin duda alguna. Es el filósofo que coloca a la filosofía en un plano científico, en un plano que es acerca del descubrimiento de la verdad. Pero Spinoza piensa que Descartes ha cometido un gravísimo error al separar el mundo de las ideas del mundo del cuerpo. Que no existe tal cosa como dos mundos, existe un solo mundo, en donde el cuerpo no es algo ajeno a las ideas. ¿Cómo se llama eso que hace que el cuerpo conecte con las ideas?
Eso tiene un nombre en la ética de Spinoza y yo voy a tratar de ofrecer varias traducciones para facilitar el entendimiento. Eso, la ética fue escrita originalmente en latín, por eso es que el tema de las traducciones siempre es importante. Lo que conecta al cuerpo con las ideas es que las ideas son el resultado de la afectación del cuerpo. Esa afectación la podemos leer de distintas maneras. Lo podemos leer como afectaciones, pero también lo podemos leer como afectos. Y esos afectos también los podemos leer como emociones. Las pasiones van a ser solamente una clase de emociones en Spinoza. Hay que recordar, la historia de la filosofía siempre ayuda un poco para entender estos argumentos, que Descartes había publicado el discurso del método en 1638, las meditaciones en 1640, y fue hacia el final de su vida, pocos meses antes de morir, que Descartes publicó el Tratado de las Pasiones, 1650. Entonces, esa obra, el Tratado de las Pasiones, se puede leer como la culminación de la obra cartesiana. Y Spinoza conocía muy bien la obra de Descartes. El primer libro de Spinoza fue sobre la obra de Descartes, sobre la filosofía de Descartes. Y Spinoza pensaba que Descartes se había equivocado rotundamente sobre las pasiones. Porque no podemos entender las pasiones sin hacer referencia a la unidad del cuerpo y el alma. Las pasiones no ocurren en otro mundo. Las pasiones tienen que ver con esa unidad del cuerpo y el alma. Entonces, esa epistemología, esa manera de entender el conocimiento, es lo que va a estar explicado fundamentalmente en el libro 2, que trata de la naturaleza y el origen del alma. Debo decirles también, buenas tardes, Diógenes. Buenas tardes. Debo decirles también que sobre el concepto del alma hay de nuevo una gran variedad de traducciones. Algunas traducciones utilizan el concepto de mente. Spinoza utiliza la palabra ánima porque era también la expresión latina que utilizaba Aristóteles. En las traducciones latinas de Aristóteles lo que se utiliza es ánima y Spinoza utilizaba ánima. Así que a mí me parece que alma hace un buen trabajo de traducción. Si consideramos que el alma es algo un poco más complejo que hablar de la mente, que la mente conduce rápidamente al racionalismo. Entonces, luego de despejar el tema del conocimiento, en el libro tercero de la Ética de Spinoza, Spinoza toca el tema de qué son las emociones, qué son los afectos, y allí se provee toda un catálogo de cuáles son las emociones, las afectaciones que tenemos. Y para Spinoza las afectaciones siempre son algo que es corporal. No es que las afectaciones sean un producto biológico, que es donde la gente se equivoca. Las afectaciones tienen que ser sentidas corporalmente. Ahora, hay veces que esas afectaciones del cuerpo, hay veces que los pensamientos generan afectaciones del cuerpo. Y eso está desarrollado en ese libro tercero.
En el libro cuarto de la Ética de Spinoza ocurre algo que es, yo diría, parte de la centralidad de Spinoza en la época, que tiene que ver con la servidumbre humana, es decir, cómo es que no somos libres. Y eso de no ser libre, Spinoza lo entiende a través de las emociones. Es decir, nuestra ausencia de libertad no se produce por una deficiencia de conocimientos, sino que la servidumbre humana tiene que ver con los afectos que nos dominan. Entonces, todo lo que son los sentimientos, decíamos antes cuando hablábamos de François Dubé, las pasiones tristes, el odio, la envidia, la venganza, el querer que el otro esté mal, el querer colocar en una situación de desventaja a otra persona. Bueno, todas esas situaciones para Spinoza son pasiones tristes, están asociadas a la tristeza, y eso nos menoscaba como seres humanos. En cambio, las emociones positivas, el amor, la amistad, la solidaridad, la cooperación, eso nos potencia como seres humanos. Y de acuerdo a Spinoza, es allí donde vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. En tener las emociones que nos potencien como seres humanos, no que nos disminuyan como seres humanos. Y claro, luego de despejar el problema de la servidumbre del ser humano, es decir, de cómo el ser humano pierde su libertad, Spinoza, en el último libro, en el quinto libro, lo denomina la potencia del entendimiento o de la libertad humana. Son muy pocos los autores o los comentaristas que logran atravesar los primeros 4 libros y llegan al momento de la libertad humana. Por eso es que la discusión sobre Spinoza se empantana en la discusión sobre su ateísmo, se queda en la discusión sobre el racionalismo y el emocionalismo, y nunca llegan al tema de la libertad, porque llegar al libro quinto, llegar a la última parte de Spinoza, es un verdadero reto. Uno podría pensar que básicamente hablar en el siglo XVII de cómo se conquista la libertad va a ser algo bastante abstracto, va a ser algo bastante impráctico. Bueno, yo los invito a que lean Spinoza, que lean la Ética, que lean el libro quinto y me digan qué tan impráctico es lo que les voy a proponer. Una de las cosas importantes al momento de leer Spinoza es que las 5 partes de las que hemos hablado no son partes discretas, sino que cada parte está contenida en la anterior. Y todas las 5 partes están contenidas en el libro primero. Las 3 partes siguientes también van a estar en el libro segundo, son parte también de una epistemología. Las 3 últimas partes también están contenidas en la comprensión sobre lo que es la servidumbre humana. Así que no podemos separar el argumento de cómo se conquista la libertad humana de lo anterior. ¿Ok? Por eso,
en la proposición número 20, dice Spinoza, la proposición número 20 del libro quinto: este amor a Dios no puede ser manchado ni por el afecto de la envidia, ni por el de los celos, sino que se sustenta tanto más cuanto mayor es el número de hombres que imaginamos unidos a Dios por el mismo vínculo del amor. Como les decía, el amor es una fuerza que potencia al ser humano. Si usted solamente está pensando en sí mismo, no, que va, eso no ayuda mucho. Si usted está pensando en sus compañeros, que son 15 o 20, un poquito mejor, pero no es suficiente. Si usted está pensando en todos los jóvenes de su edad, que probablemente son cientos de miles, vamos mejor, ¿se dan cuenta? Si usted está pensando en todos los panameños, que ya estamos hablando de varios millones, estamos mejorando nuestras opciones. Si ustedes comienzan a pensar de una manera que está más allá del país, de algo que no están sufriendo los panameños solamente, sino que se refiere al mundo, entonces ahora sí estamos hablando de algo muy próximo a lo que habla Spinoza. En el comentario a esa proposición número 20, Spinoza dice con absoluta claridad lo siguiente. Miren, un libro de metafísica tan potente como esto dice: podemos mostrar de este camino, de este mismo modo, que no se da ningún afecto que sea directamente contrario a este amor y que pueda destruirlo, y por tanto podemos concluir que este amor a Dios es el más constante de todos los afectos y que en cuanto se refiere al cuerpo no puede destruirse sino con el cuerpo mismo. Pero ¿cuál es su naturaleza en cuanto se refiere al alma? Lo veremos a continuación. Dice: con esto he abarcado todos los remedios para los afectos, o sea, todo lo que el alma, considerada en sí sola, puede contra los afectos. Por lo cual es evidente que la potencia del alma sobre los afectos consiste en lo siguiente, y enumera: en el conocimiento mismo de los afectos. Es decir, la premisa para la conquista de la libertad es el conocimiento de los afectos. ¿Qué es lo que lo mueve a usted? Eso es la primera regla del ejercicio. 2 dice: en que separa los afectos del pensamiento de una causa que imaginamos confusamente. Para Spinoza, imaginar una causa confusamente es no entender qué es lo que causa nuestra emoción. Las ideas confusas son las que no nos permiten comprender la causa de nuestras emociones. Si nosotros queremos, como dice allí, conocer los afectos, conocer lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos impulsa a la acción, entonces también tenemos que conocer cuál es la causa que está como impulsando esas emociones. A continuación, Spinoza dice: en el tiempo por el cual los afectos que se refieren a las cosas que entendemos superan a aquellos que se refieren a las cosas que concebimos confusa o mutiladamente. ¿Por qué? Porque Spinoza antes ha demostrado que es perfectamente posible que los seres humanos se
estanquen en una emoción. A usted le ocurrió algo un día y usted se ha quedado atrapado en esa emoción de algo que le ocurrió un día, o que le ocurrió en un momento de su infancia, o de su adolescencia, o de su juventud, y se ha quedado atrapado allí como si eso todavía existiera. Entonces, el tiempo de las emociones es importante determinar. Esta causa que me hace sentir de esta manera es de cuándo. Porque si usted dice, es que esto no tiene tiempo, esto es universal, esto es infinito, es que usted no ha entendido nada. Porque las emociones tienen tiempo. Y el entender una causa nos obliga a marcar en qué momento fue que tuvimos esa emoción. ¿Se acuerdan? Siguiendo, dice Spinoza, de cuarto, en la muchedumbre de causas por las cuales son sustentadas las afecciones que se refieren a las propiedades comunes de las cosas o a Dios. Es decir, normalmente no va a haber una sola causa, sino que va a haber una multiplicidad de causas. Y esa complejidad es algo difícil de separar en nuestra mente si no hay un ejercicio de reflexión, si no hay un ejercicio filosófico. Distintas causas en distintos tiempos pueden sumarse y para nosotros es la misma emoción. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio de en qué momento esto afectó nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Finalmente, el quinto punto que hace Spinoza en esta proposición, en el comentario a la proposición número 20, es que dice, finalmente, en el orden con que el alma puede ordenar y encadenar sus afectos entre sí, que tiene que ver con las proposiciones anteriores. Es decir, al final, siempre lo que tenemos que percibir es cómo nuestras acciones son una respuesta a las afectaciones o a las emociones. Conociendo eso, reflexionando sobre eso, podemos conquistar la libertad. Quiero remarcar para ir cerrando y escuchar sus comentarios que en Spinoza la libertad humana no es algo dado, no es una propiedad biológica del ser humano. La libertad se conquista y la filosofía puede hacer mucho para ayudar al ser humano en esa conquista. Lo dejo allí. Gracias. Yo tengo un par de preguntas y un par de comentarios. Primeramente, me gustaría comenzar por lo que usted dijo anteriormente de que para Spinoza las ideas provienen de las afecciones del cuerpo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué entiende Spinoza por ideas? ¿Las mismas ideas que Platón o entiende conocimiento? Porque si entiende por conocimiento afecciones del cuerpo, yo puedo tener, por ejemplo, ideas o puedo derivar teorías de sensaciones que no he tenido, o sea, que no he experimentado, no tengo experiencia de ello. Y creo que se ha comprobado a lo largo de la historia, o sea, no me voy a meter en ese detalle. Entonces me gustaría que primero me definiera concretamente para Spinoza qué es una idea. Lo segundo es que para Spinoza, vuelvo a lo que dijo anteriormente, para Spinoza entonces hay afecciones que nos hacen menos libres o que nos directamente nos someten. Y estas afecciones son el odio y cuestiones que, digamos, nos alejan de los demás, por así decirlo. Ok, a mí también me gustaría que me justificara para Spinoza por qué el amor es a lo que deberíamos aspirar.
¿Qué tiene el amor que no tenga otra emoción? Porque yo por lo menos yo podría decir que a lo largo de la historia hay muchos movimientos que se han abanderado del amor que han terminado en total catástrofe. Por ejemplo, la iglesia predicando la palabra de Dios de que no matarás a tu prójimo, no robarás, no matarás, los 10 mandamientos, ¿no? Pero sin embargo tenemos las cruzadas, tenemos la Inquisición, tenemos quema de brujas, y por otra parte en las guerras, que básicamente es odio, interés político, durante las guerras siempre se ha potenciado la economía, se ha formado trabajo, familias han podido comer, se ha desarrollado la tecnología. Entonces me gustaría saber por qué para Spinoza, o sea, el amor es algo que nos potencia como ser humano, y en qué nos potencia. Y lo tercero es que yo realmente no entiendo por qué para Spinoza el hecho de conocer las causas de las afecciones nos hace libres. Porque yo puedo conocer lo que me hace triste, pero igual seguiré estando triste. O sea, no entiendo cómo me haría eso un poco más libre. Eso es todo. Muy bien. Muy buenas preguntas. ¿Alguien más quiere hacer sus preguntas? ¿No? ¿Nadie más? Yo quería hacer una pregunta. Usted menciona que en Spinoza se habla sobre la libertad, y Spinoza es un autor que influye en autores posteriores como Fichte. Entonces, yo quisiera saber qué relación hay entre las concepciones de libertad de Spinoza y lo que entiende Fichte por libertad. Y cuando hablamos del amor, si para Spinoza el amor es una idea o es una emoción. Eso sería la otra cosa. Estoy anotando aquí, no vayan a pensar que es para... Sí, mi pregunta vendría desde el punto de vista del bien común, ¿no? El bien común sería la pregunta es si sería una acción generadora, potenciadora para Spinoza. En general el bien común, desde el punto de vista del libro 4, que habla de la servidumbre, en el caso de los seres humanos. Esa sería mi pregunta. Profesor, ¿cómo? ¿Va a hacer la pregunta? Bien. Ajá, bueno, hay un filósofo medieval judío que decía algo así como todo está determinado y el libre albedrío otorgado. Entonces la pregunta es con respecto al problema, a la relación libertad-determinismo en Spinoza. Si todos estamos determinados y la libertad es en potencia, pareciera que en la práctica no la tenemos, así que la tenemos que conquistar, ¿no? Un poco esa es la idea. La idea es cómo romper el determinismo desde el punto de vista de la libertad, ¿no? Un poco por ahí. Voy a hacer un comentario, un último comentario. Es con respecto a que, por hablar de libertad, creo que todas estas mañanas todos aquí hemos sido víctimas de la limitación de la libertad. Como supuestamente vivimos en un país democrático y en donde se profesa libertad como uno de los principios fundamentales de la democracia, y nos vemos limitados en que no puedo llegar a mi trabajo, muchos no pueden llegar a sus aulas de clase, producto de que hay un sistema que está afectando la libertad de libre tránsito en ese sentido, que inclusive es elevado a principio constitucional y se llama el sindicalismo. El sindicalismo sustentado en la Constitución señala, no, si bien es cierto, nosotros también cuando nos conviene profesamos la libertad y en este sentido el derecho al sindicato, nosotros mismos limitamos la libertad de los otros conciudadanos en este sentido. Entonces creo que desde la perspectiva de Spinoza y la situación, la modernidad, lo que atraviesa en estos tiempos, la democracia, la libertad es un tema que poco le prestamos atención, ¿verdad? Y tal vez nos sentimos muy libres el día que ejercemos el derecho al sufragio, y el propio Estado nos hace sentir libres, pero creo que tal vez ese sea el único día
en que ciertamente somos libres de ir a votar. Y de allí nuevamente vivimos encerrados en esa cápsula de creer que la democracia vela por la libertad de cada uno de nosotros. Lo quería hacer así en un sentido de comentario y connotación, de que no le prestamos atención a lo que más le debemos prestar atención, que precisamente es la libertad. Muy bien. ¿Hay alguien más? Sí. Profe, nada más dos cositas en la introducción. Sí. Cuando habló de Chantal Mouffe, el contexto en que ella se maneja, ¿no? Porque no leyó el libro, pero quisiera saber el contexto. La segunda es de François Joubert, si cuando se habla de promover el miedo como fuerza social, se puede ver como el totalitarismo, ¿no? Los grupos estos totalitarios, si él está pensando en eso, en ese aspecto. Y la última, nada más que me quedo con una de las últimas máximas en el libro cuarto, cuando señaló que no ser libre no es falta de conocimiento, sino que los afectos nos obligan. La verdad que me quedo con eso, en mi cabeza eso, y la verdad que gracias a vos. ¿Alguien más? Sí, yo creo que yo también había pensado, cuando escuché a Spinoza desde hace varios años, que me habían hablado sobre el panteísmo, y lo había entendido así, pero también descubrí meses antes que no se trataba de que Dios está en todos lados, sino que todos estamos en Dios. Pero siento que lo que habla el profesor Kohn de que cómo se elimina el determinismo, yo sentiría que el determinismo se eliminaría si todos fuéramos Dios. Pero entendiendo la parte de la libertad, ¿qué papel juega Dios o el Dios de Spinoza? Muchos tienen esa malinterpretación en cuanto a la libertad y en cuanto a la noción de que cómo se maneja la filosofía de Spinoza según Dios y la libertad. Muy bien. Creo que tenemos un buen menú de temas. ¿Sí? Sí. Miren, una de las cosas que ya a nivel académico, que tengo como testigos cómplices a los estudiantes de la maestría, es que a mí me parece muy importante entender el ejercicio que estamos haciendo aquí. Yo no puedo tener ningún interés en mostrarles la verdad, ¿se da cuenta? Y decirles que esto es la verdad y nada más que la verdad y lo demás es mentira. Ese no es mi interés. De lo que se trata es de hacer un ejercicio de reflexión que sea útil en nuestras vidas, que nos ayude a crecer, ¿se da cuenta? Que nos ayude a hacer cosas. Y entre esas cosas que hay que hacer, yo sé que este pensamiento va a ser un poco difícil, pero es muy importante. Un pensamiento que nos ayude a ser comunidad. Tenemos que aprender a ser comunidad. Y para ser comunidad tenemos que aprender a tener conversaciones. Y esas conversaciones tienen que ser conversaciones honestas. Entonces, la pregunta es, ¿verdaderamente estoy yo interesado en saber qué pensaba el ser humano Baruch Spinoza del siglo XVII? Piensen que no es una buena pregunta. Saber qué quería Spinoza, qué pensaba Spinoza, qué se proponía Spinoza. Se puede hacer una investigación, así como quien dice, biográfica, muy afinada, sobre cuáles eran las opciones en el tiempo de Spinoza. ¿Por qué, por ejemplo, Spinoza no se declaraba ateo? Nunca lo hizo.
Spinoza es un ser profundamente creyente en Dios, pero al mismo tiempo es un crítico de todas las religiones, no solamente del judaísmo o del cristianismo, todas las religiones. Para Spinoza, todas las religiones son superstición. Usted me dice, pero ¿y si podemos mejorar un poquito el dogma aquí y allá, si cambiamos esta cosita? No, todas las religiones son superstición. Entonces Spinoza nos enseña un poco a entender, yo no usaría la palabra creer, porque eso tiene connotaciones cristianas muy fuertes, que es muy larga, no es el momento para explicarlas ahora. Yo diría que Spinoza nos enseña a comprender lo que es Dios, que no es un Dios creador, que es un Dios que es la naturaleza activa, productiva, que es el universo en el que nosotros somos parte. Y él separa esa comprensión de lo que son las religiones. Cada religión le va a decir, mi Dios es el verdadero. Y lo que Spinoza le va a decir es no. Cada religión tiene un Dios falso por el mito de la creación. Es esa noción del Dios creador la que hace que se rompa la concepción de religión que imperaba en esa época. Por eso es que todas las religiones son adversas a Spinoza. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que estamos haciendo si en realidad no es el ejercicio de pensar qué pensaba Spinoza? Porque pensar qué pensaba Spinoza, digo yo, es un ejercicio un poco vago. Muy improbable que lleguemos a saberlo. Podemos tener alguna que otra pista, pero no es muy útil que digamos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio acá? Aquí el ejercicio es qué significa la lectura de los textos clásicos en filosofía. Es un poco lo mismo que hicimos el año pasado con Hegel y que hoy vamos a volver a poner en práctica con Spinoza. Tenemos un texto y ese texto le ha hablado a muchas generaciones, en muchos idiomas, en muchos países, en distintos momentos, y se han generado interpretaciones de Spinoza. Pregunta, ¿cuál es la interpretación verdadera de Spinoza? Es una mala pregunta. La interpretación verdadera de Spinoza es la que nosotros hagamos de Spinoza aquí y ahora. Lo que nosotros logremos que esto signifique para nosotros. Si ustedes me dicen, profesor, no hay nada que me interese menos que el amor. ¿Se da cuenta? Bueno, es que este libro no es para usted. Si usted me dice, profesor, la política y el amor jamás se van a mezclar, son cosas totalmente diferentes, está bien, este libro no es para usted. Pero la pregunta es si hay en este texto, en la lectura de este texto, una oportunidad para ejercer eso que llamamos el pensamiento, y el pensamiento de una manera creativa. Así que sobre la base de ese supuesto, de que estamos leyendo un texto y lo estamos interpretando en este momento, en este lugar, el aquí y el ahora, yo voy a pasar a dar respuesta a las preguntas. Es decir, no pretendo que es Spinoza el que dijo esto. Me responsabilizo yo por lo que voy a decir. Y les voy a comentar un poco qué es lo que yo he aprendido leyendo a Spinoza. El primer tema, muy buenas las preguntas del estudiante acá.
Spinoza utiliza la palabra ideas como representación del mundo. Las ideas no son las ideas de Platón, no son ideas innatas. En Spinoza, la palabra imaginación es lo que en el idealismo alemán se va a llamar representación, sobre todo en Hegel. Cuando Kant utiliza la palabra imaginación, en realidad se refiere a algo creativo, a algo estético. En realidad Spinoza no la utiliza en ese sentido. Para Spinoza la palabra imaginación es representación, captar a través del alma. El amor para Spinoza es el descubrimiento de un vínculo que trasciende. Es decir, el vínculo no es entre una persona y otra, sino que el vínculo es lo que hace que una persona y otra se sientan parte de un todo. En ese sentido, nosotros podemos mirar el amor del que habla Spinoza no como el amor romántico al que nos hemos acostumbrado y que por supuesto tiene su origen en el siglo XIX alemán. Finales del siglo XVIII, 1790 por allí, comenzó a surgir esa idea del amor romántico. Nosotros debemos ver en el amor de Spinoza un sentimiento político, un sentimiento social. Es lo que nos mantiene juntos, es lo que nos hace colaborar y cooperar, es lo que nos permite desarrollarnos, porque el ser humano, y eso lo sabemos desde Aristóteles, no se desarrolla biológicamente solamente. El ser humano se desarrolla también a través de su cerebro, de sus emociones, de sus pensamientos, de su ser en comunidad. Las causas. Spinoza depende, para hacer su argumento, de una noción de causa-efecto. Y para Spinoza el problema surge cuando no se puede identificar la causa de lo que no es más que un efecto. En ese momento que no podemos identificar una causa para un efecto, es que probablemente estamos siendo controlados por una emoción que él llama pasión. Las pasiones en Spinoza son las emociones para las cuales no encontramos una causa, que están más allá de nosotros. También sobre el tema de la libertad en Fichte y en Spinoza, hay que decir que Fichte fue un filósofo alemán que conoció muy bien algo que ya un poco para nosotros está perdido, que es la filosofía crítica de Kant después de la crítica de la razón pura y la razón práctica. Nosotros ya hoy tenemos una idea de Kant muy completa, muy desarrollada, pero Fichte lo conoció luego de la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, y escribió su filosofía un poco atendiendo a eso. Entonces, en Fichte, la idea de un yo activo es lo que fundamenta el principio de la libertad. Y esa idea va particularmente en contra de lo que enseñaba el espinosismo. Es decir, en cierta medida hay una oposición entre entender que somos libres en la medida en que nuestra condición humana nos habilita para ser libres, y nuestra condición humana incluye el pensamiento, las emociones, los afectos,
Y no somos libres por un, digamos, ejercicio de libre albedrío. No es un ejercicio puro de libre albedrío. Es decir, si yo digo, mi libertad consiste en ir a romper los vidrios de los carros que están allá afuera. Perdón, usted ha malentendido totalmente en qué consiste su libertad. En eso usted no está ejerciendo su libertad, porque usted no ha comprendido cuál es la causa de las emociones que lo llevan a querer romper los vidrios de los carros allá afuera. Sobre si el amor es idea o emoción, definitivamente el amor es una emoción, pero también nosotros debemos aprender a distinguir cuál es la causa de esa emoción. Entonces, el amor como pasión, es decir, el amor para el cual no encontramos una causa, es el amor que puede dominarnos, someternos y llevarnos a hacer cosas que están en contra de nuestro ser. Porque también en Spinoza él explica que se puede amar cosas inadecuadas. ¿Se dan cuenta? Uno puede amar cosas que van en contra de la ley. Así que el amar no te garantiza que estás ejerciendo tu libertad. Tienes que entender cuál es la causa de ese amor. Entonces, sí, fíjense ahora qué diferente. Si ustedes escuchan un poema, si ven una obra de teatro, si leen una novela, y eso les inspira amor, ahí ustedes saben cuál es la causa de ese amor. Entonces, eso es lo que los potencia como seres humanos, que es muy diferente a cuando ustedes no saben en realidad qué los impulsa, qué los motiva. Sobre el bien común, justamente parte del problema que tiene la filosofía práctica en la época moderna es que la concepción de Aristóteles sobre el bien común dice poco. ¿Qué es el bien común? Ya no sabemos qué es el bien común. Hay un bien común para unos y hay un bien común para otros. Entonces, es por esa razón que Spinoza no encuentra que el bien común sea una categoría que esclarece nada. En todo caso, el bien común es algo también que tiene que hacerse, tiene que conquistarse, no es algo que existe, no es algo que está prehecho, predeterminado. Sobre el tema del libre albedrío, como dije, efectivamente Spinoza no cree que la libertad consiste en hacer lo que uno le da la gana. Y esa es una discusión que tiene unas raíces hondas, unas raíces profundas. Yo sé que entre las personas que se consideran democráticas, uno de los vicios más frecuentes es pegarle a Platón. Todo el mundo le pega a Platón, todo el mundo le pega a Platón porque Platón no creía en la democracia, etc. Pero yo apelo un poco a su compasión y a que se den cuenta de cuál era la democracia que encontró Platón en su época. Y quizás esa democracia ateniense, venida a menos en el siglo IV, la misma democracia que mandó a matar a Sócrates, el maestro de Platón, evidentemente no puede ser para Platón un objeto de adoración. Así que hay que tener un poco de visión, de perspectiva histórica y darse cuenta que cuando Platón le achaca a la democracia ateniense que es una especie de que cada uno hace lo que le da la gana, que no hay orden, no hay ley, no hay nada, y que sencillamente cualquier
grupo de gente, por lo general violenta y con malos ánimos, se le ocurre hacer lo que le da la gana, Platón dice, no, eso no puede ser la democracia, eso no puede ser un ejercicio democrático. Bueno, lo mismo ocurre también para Spinoza. Spinoza ha visto la peor fase de lo que son las multitudes. Acuérdense el incidente con Jan de Witt. Y él no piensa que usted puede sencillamente apelar a los sentimientos de la gente sin reflexión, sin que pase por la reflexión de cada uno. Entonces sí, el tema del libre albedrío en Spinoza va a ser un tema complejo, porque el libre albedrío es algo que hay que conquistar, no es algo que se tiene indefectiblemente. Sobre el tema, la preocupación o el comentario que se hizo acerca de la libertad de tránsito y los movimientos políticos y estas preocupaciones, pues repito lo mismo. Nosotros vivimos en un mundo que está, si hay algo terrible de la modernidad, es el mundo formalizado, osificado, en donde las formas ya no significan nada que tenga sustancia. Entonces no podemos pensar que el ejercer de una manera caprichosa la libertad de tránsito o el ejercer de una manera caprichosa la protesta garantiza ningún sentido de libertad. Sobre el contexto de los autores que mencioné al inicio, evidentemente, no sé qué tanto leen ustedes las noticias internacionales, pero vivimos en un mundo convulso. Lo que está pasando en Panamá, yo diría que es lo de menos. Para cualquier estándar, los panameños somos gente muy amable y pacífica. En otros espacios, la convulsión, la protesta y la protesta violenta, no quería decir la palabra caos, pero definitivamente la protesta violenta tiene unos niveles muy superiores a los de Panamá. Repito, si comparamos, los panameños somos amables y pacíficos. Ustedes no vayan a pensar que es que en Panamá está pasando gran cosa. En París, en cambio, la protesta sí es muy fuerte y la policía pierde el control de los barrios. ¿Ok? Ese mundo europeo que nosotros solíamos pensar como un mundo civilizado, apacible, tranquilo, donde todo el mundo está produciendo y beneficiándose de la riqueza. Señores, ese mundo no existe ya. Eso desapareció. Así que dejemos de pensar que somos el ombligo del mundo. No, en realidad, repito, sí el mundo está en convulsión. Y los autores franceses que les mencioné, bueno, Chantal Mouffe conoce bastante bien América Latina, François Dubé sí piensa en un mundo más europeo, es que Europa está en un estado de convulsión actualmente. El avance de los movimientos de derecha, violentos, francamente fascistas, está como parte de una de las grandes preocupaciones de este momento. Por eso yo pienso que es un error estratégico de la izquierda el pensar que su apuesta está por el lado de la violencia. Porque por el lado de la violencia los que van a ganar son los otros. No es por el lado de la violencia, ¿se dan cuenta? Es por el otro lado el que hay que avanzar. François Dubé al final tiene una clara apelación a lo que es la esperanza. Y la esperanza, repito, se construye. La esperanza no es un sentimiento individual. No es que yo en la soledad de mi habitación decido tener esperanza. No, la esperanza se construye en comunidad. Hay que aprender a construir comunidad. Y repito, si usted piensa que usted tiene una comunidad con los 10 amiguetes que usted tiene,
qué lindo, pero no es suficiente. Si usted piensa que tiene una comunidad con las 150 personas de su organización, qué bien, pero no es suficiente. Si usted piensa que usted tiene una comunidad con miles de personas que están en una situación social muy parecida a la suya, mucho mejor, pero no es suficiente. Hay que aprender a construir comunidad. Hay algo que mencionaron también al final sobre aquello de si todos somos Dios. Efectivamente, hay una interpretación de la obra de Spinoza en el sentido de que al final todos juntos somos Dios. A mí me parece que eso es una interpretación deficiente, incompleta, porque para Spinoza el ser humano no puede entenderse en aislamiento de la naturaleza y diría del universo. Es decir, cualquier intento de separar al ser humano de su ambiente, de su comunidad, de la naturaleza, es algo que va a producir efectos muy negativos sobre el ser humano. Así que para mí el gran reto de la filosofía hoy es volver a leer los clásicos, volver a leer todos los pensadores importantes en la historia de la filosofía y reinterpretarlos de acuerdo al mundo que tenemos hoy, a los retos que tenemos hoy, a las cosas que hemos aprendido históricamente. Y debo decir que me parece un intento banal el descalificar algo llamado como la filosofía occidental y decir que ya no sirve y que ahora hay que buscar otra cosa. Creo que ese no es el camino. El camino es mantener, volver a la conversación, continuar la conversación, y que, como ustedes ven, no es algo que tiene que ver con el siglo XIX o el siglo XX solamente. Es algo que tiene unas raíces profundas en la historia de la filosofía. Lo dejo ahí.